Ustedes me van a ver haciendo muchas cosas el día de hoy, muchas funciones, ustedes les va a tocar reproducir todos esos ejercicios que yo voy a hacer el día de hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda, les ruego que me vayan interrumpiendo y me vayan preguntando. Recuerden que no puedo ver el chat porque voy a estar con la pantalla de trabajo. Uno se apasiona cuando está haciendo la parte de SolidWorks. Entonces, sí les solicito por favor de que si ven algo como extraño, como que la verdad no está cuadrando o les genera duda o quieren que yo repita una operación para que después ustedes la puedan hacer de forma individual, pues me dicen. ¿Listo? Yo voy a estar muy atento. Lo que estamos haciendo en la anterior clase y esta es que vamos a ver ese manejo de funciones básicas que tiene SolidWorks para que ustedes puedan más adelante eh, pues hacer sus propios o hacer sus figuras. Lógicamente estas figuras que estoy haciendo ahora son un tanto básicas, vamos a ir evolucionando conforme va pasando las semanas hasta que lleguemos al nivel de diseñar piezas mecánicas y tal, que es lo que nosotros queremos, hacer algunos ejemplos de ensamblajes de piezas y reconocer el comportamiento de los materiales y cómo varían de pronto la masa y el centro de gravedad de un material como tal, que eso va a ser parte de los exámenes finales que ustedes van a tener para poder aprobar pues el último corte del curso. Bueno, comencemos. Entonces, bueno, yo tengo esta parte de acá. Vamos a nuevamente nuevo. Voy a dibujar una pieza y vamos a ver cuántas piezas alcanzamos a hacer hoy. Por lo general, a veces alcanzo a hacer hasta 10 o 15 piezas que ustedes después deben de reproducir. Entonces, vamos a tener nuestra forma de pieza y me confirman que están viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Ok, entonces aquí yo tengo unos dibujitos que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar con este de acá, ¿sí? A este de acá le voy a hacer muchas cosas para que ustedes vean cómo se trabajan los diferentes elementos de SolidWorks. Entonces, a ver, comencemos haciendo esto. Este dibujito que tengo ahí lo voy a comenzar haciendo en el plano planta, ¿sí? Y miren que cuando tengo el plano planta voy a dibujar un rectángulo de centro. Miren que estoy trabajando en milímetros, gramos y segundos. Entonces voy a tener este objeto acá. Listo. ¿Ya? Le voy a dar aceptar y voy a darle cortar. Entonces, miren, corté todo eso que estaba unido al centro. Eso con el fin de eliminar ciertas coincidencias que no me sirven. Posteriormente voy a utilizar la línea, ¿cierto? La línea normalcita que tenemos acá. Y voy a generar esa estructura de ahí. Vamos a dejar algo así, vamos a dejar algo así, vamos a dejar algo acá. ¿Listo? Y después de eso voy a utilizar nuevamente mi herramienta que se llama cortar. Recuerden que cortar es una herramienta, recortar entidades es una herramienta que con clic sostenido usted puede pasar por donde quiere eliminar algo y plum, ella se lo elimina inmediatamente. ¿Listo? Vamos a colocarle las cotas a estos elementos. Vamos a decirle que esto sea de 70, ¿sí? Por 170 centímetros. Ok, a esto démosle un valor más o menos de 30. Listo, y a esto también démosle un valor de 30. Y definamos también las alturas de estos elementos. Dejémosle el 25. ¿Ya? Y esta también ya pues debe estar definida en 25. Si le coloco esa cota me va a marcar error. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de colocar. Ahora ustedes dirán, bueno, profe, pero recordemos que una de las cosas que usted nos dijo es que la figura debe quedar de color negro. Entonces aquí no está quedando de color negra por una simple razón, y es que yo no he definido una relación básica de simetría entre el centro, que fue lo que yo eliminé, y la figura que estoy haciendo. Entonces, a ver, voy a hacer algo aquí loco, pero vamos a ver si nos sirve. Control sostenido para hacer relaciones. Voy a tocar este punto y le digo que sean coincidentes. ¿Listo? Mire que cuando hice esa relación de posición entre el origen y entre la línea superior, entonces voy a tener
esa coincidencia. Y miren que algunas de las líneas se nos marcaron ya como líneas de color negro, ¿sí? Para hacer eso con las otras líneas que tengo acá, pues debo de hacer casi que lo mismo, pero no lo necesito en este momento. Bien, ya que tenemos esto, voy a pasar a hacer algo que se llama las operaciones, que ustedes ya han observado conmigo. Y hay una operación que se llama extruir saliente base, que lo que hace es agregar material. Entonces sale material de croquis que yo tengo. Y le vamos a dar que esa sea más o menos de unos 30 milímetros. Listo, le vamos a aceptar. Y miren que esto es como el primer componente que nosotros tenemos de esta pieza. ¿Sí observan acá? Sería como este componente. ¿Ah? Ahora, yo quiero dibujar, ¿sí? Yo quiero dibujar la siguiente parte, la que va arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno puede, como yo les decía, dibujar sobre las piezas. Y el dibujar sobre las piezas permite que yo seleccione las caras. En este caso necesito seleccionar esta cara. Entonces, cuando uno desea dibujar sobre una de las partes del objeto, entonces lo que va a hacer es clic derecho y va a ir a las funciones y va a ir a la que dice croquis. Hay otra función que le dice editar croquis, pero nosotros no vamos a editar el croquis, sino a construir uno nuevo. Entonces uno le da en croquis y la pieza inmediatamente se pone perpendicular a nosotros. Ahora necesito crear esa pequeña sección. Entonces esa sección la voy a crear con un rectángulo, no uno de centro, sino un rectángulo de esquinas. Entonces me voy a esta esquina, miren que aquí me aparece el puntico, dibujo y toco la otra esquina. ¿Listo? Con ese valor ya no necesito colocarle medidas porque él está coincidiendo, miren, esta esquina y esta de acá. Por eso habla de una relación aquí, miren, de coincidencia. Miren. La arista coincide con el punto y si yo tengo que hay una coincidencia entre la arista y el punto, entonces lo que va a suceder es que ellos están a la misma distancia. Ahora voy nuevamente a operaciones y le doy a extruir. Y cuando le doy a extruir, le voy a dar que sea por unos 90, creo, o sea, vamos a ver, creo que son, bueno, sí, siempre está bien, pero está bien. ¿Listo? Y bueno, hay una opción aquí que no les he mostrado, pero bueno, la veremos en otra ocasión, donde uno puede unir los contornos. Aquí quedaron unidos, miren, esto es como si fuera una sola pieza, ¿se observan? Aquí quedó una sola pieza. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar nuestra circunferencia en el centro. Entonces, como yo necesito editar un croquis, lo quiero hacer sobre la cara, uno tiene que volver a dar clic derecho y darle editar croquis. Y ahora sí, voy a tomar y voy a hacer un círculo. Y ese círculo debe estar justo en el centro de la pieza. Hay dos formas para hacer eso. Una, colocar las medidas. Y dos, guiarme por el centro que está acá. Este está justo en la pieza. Entonces yo toco este centro con el lápiz y miren que aparece una linecita de color como azul. Y entonces yo puedo hacer el dibujo. ¿Listo? Entonces, eso me garantiza que yo tengo alineado esto con el centro. Ahora, me tocaría ver si la distancia entre la parte superior y el centro es la mitad. Eso ya lo vamos a ver. Y le vamos a dar un diámetro a esta pieza, ¿sí? De 40 milímetros. ¿Listo? Bueno. Ahora, lo que yo les decía, veamos qué distancia tiene esta cota, 100. Entonces, yo le voy a decir que desde este punto, a ver, sí, desde este punto hasta este punto, con la cota inteligente, pues debe haber 50 milímetros para que quede justo en el centro. ¿Ah? Y le damos a aceptar. Ahora nos vamos a operaciones y ya no voy a hacer extruir, porque lo que quiero hacer ahora es un corte. Y cuando yo quiero hacer un corte, lo que voy a hacer es extruir, pero el corte, no un saliente. Entonces, la otra función, que es la que permite quitar material dentro de SolidWorks, es extruir corte. Entonces, le damos acá, le damos hasta profundidad especificada, no. Hay varias opciones aquí. Uno puede tener profundidad especificada por todo
por ambas, por el siguiente, por los vértices, etcétera, etcétera. En este caso vamos a darle por todo, porque es por toda la pieza. Y le damos así. Entonces miren que ahí ya queda, ¿sí?, eliminada esa parte. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en SolidWorks, tanto en operaciones como en croquis, miren que en operaciones nosotros teníamos la operación de Chaplan, y en este momento esa operación está desactivada. ¿Por qué? Porque uno puede también hacer chaplanes, ¿sí?, o redondeos a través de las operaciones ya tridimensionales. Entonces voy a hacer varias operaciones acá. Voy a tener, vamos a colocarlo en plano isométrico, ¿listo? Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un redondeo. Bueno, comencemos con un chaplan mejor. Pues le vamos a dar chaplan. Y miren que cuando yo quiero hacer un chaplan, me dice que seleccione, miren aquí, ¿sí?, dice que seleccione una línea para el chaplan, entonces seleccionemos esa línea. Aquí el elemento o el asistente que uno tiene para hacer el dibujo, pues le permite a uno, pues básicamente decir qué es lo que necesita seleccionar. Si les aparece una linecita, pues ustedes deben de buscar una línea. Miren qué pasa si hago esto acá. El chaplan se hace con respecto a esa línea. ¿Listo? Yo voy a hacerlo con respecto a esta línea de acá y yo puedo controlar el tamaño del chaplan. Miren. El tamaño del chaplan dice de 10 milímetros. Pongámosle 20, no 20 milímetros, 12 milímetros, ¿sí? Y también puedo controlar con qué ángulo hago el chaplan. Entonces pongámosle a 60 grados. Entonces eso hace que el chaplan sea un poco más inclinado. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces miren que ahí quedó un chaplan a 60 grados. Bien. Vamos a seguir haciendo operaciones con redondeo y chaplan. Vámonos con un redondeo ahora. Cuando hago un redondeo, pues lo que estoy haciendo es un corte con una circunferencia. Entonces voy a hacer ese corte en esta parte de acá. ¿Listo? Miren que aquí está, en este caso, el radio. Vamos a ponerle 15 para que sea un poco más interesante. ¿Ya? Y dentro de los tipos de parámetros voy a encontrar que sea simétrico o asimétrico. ¿Listo? Por ahora, trabajemos los simétricos. Ya hago un ejemplo de qué es un chaplan asimétrico. Y dentro de los perfiles tienen por radio de cono, por curvatura continua, etcétera, etcétera. Entonces, radio cónico también. Y uno en este caso, pues puede variar el tipo de chaplan que quiere. ¿Listo? Dependiendo de lo que uno necesite en el dibujo. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos una pieza con un redondeo y con un chaplan recto en la parte superior. Voy a volver a hacer un chaplan, pero voy a variar la forma del chaplan. A ver si me lo permite hacer aquí. A ver, denme un segundo. Ok. Los chaplanes también se pueden hacer con vértices. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un chaplan de vértice. Y voy a seleccionar, para hacer un chaplan de vértice, miren, que no tengo un zoom aquí, pero observen ustedes que me exige es un punto. Seleccione un vértice. Entonces voy a coger este puntito de acá y voy a seleccionar ese vértice. ¿Ya? Al seleccionar ese vértice, él me está calculando las distancias a cada uno de los puntos, a los 3 puntos que va a generar de ese chaplan. Entonces, miren que me aparece distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Las voy a subir un poquito para que se vea mucho mejor. Listo. A ver si me lo deja. Ajá, ahí está. Y vamos a ver si esto se alcanza aquí, se debe alcanzar. Listo, entonces miren que el chaplan que ahora me está generando es un chaplan de tipo ¿qué? De tipo triangular, porque nosotros estamos trabajando con los vértices. Y aquí lo tenemos. Un chaplan tipo, ¿sí?, vértice. Ahora vamos otra vez con el redondeo. Entonces, cuando hablo del redondeo, yo les dije que había casos en los cuales yo puedo hacer redondeos, ¿sí?, de tamaño variable. Miren este redondeo de tamaño variable. Seleccioné en la parte superior del tipo de redondeo, seleccioné tamaño variable. Y cuando selecciono tamaño variable, me pide que escoja una línea conductora para hacer ese chaplan. Entonces voy a seleccionar esta línea de acá. ¿Listo? Dice
Radio variable no asignado. ¿Qué quiere decir que no le haya asignado el radio variable? Que él no sabe en cuánto comenzar ni en cuánto terminar. Entonces, vamos a seleccionar estos radios variables. A ver, radio variable no asignado. Démosle 3 y démosle 15. Entonces, miren que cuando le doy 3 y 15, mire, él comienza en 3 y termina en un valor de 15. O sea que ese chaflán va a ir creciendo. ¿Listo? Y bueno, a ver si lo podemos mejorar un poco. No, definitivamente nos permite solamente hacerlo así. ¿Listo? ¿Qué me dice? Que calcule el perfil circular con cuántos puntos, con 3 o con 1 o con más de 1. ¿Listo? Entonces, uno dependiendo de eso, pues puede generar que el radio sea, o que el perfil sea un poco más justo. Si le pongo 10, entonces mire que él me va a sacar 10 puntos para calcular esa variable que hay entre 3 milímetros y 15 milímetros. Si le pongo 40, pues vamos a tener 40 puntos. ¿Qué va a hacer eso? ¿Sí? Va a hacer que mi chaflán sea mucho más fino como tal. Entonces, si yo le doy a aceptar, miren lo que sucede. Entonces me queda un chaflán variable, ¿sí? Entre esos puntos que yo tengo aquí. Y miren que acá en el árbol de trabajo, ¿sí? En el árbol de trabajo se van a ir colocando todas las operaciones que yo hago. ¿Por qué? Porque si necesito cambiar una, por ejemplo este de radio variable, uno le da clic derecho y le da en la parte superior editar operación. Y entonces yo podría cambiar pues los parámetros que yo tengo de mi chaflán. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, cualquiera de estos ustedes lo pueden editar, dándole clic derecho y editar operación. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda como tal? Ahora, el chaflán no solamente quita material, también podría ponernos material. Vamos a hacer chaflán entre caras, redondeo entre caras. ¿Listo? Bien. Yo puedo tomar dos caras y hacer un chaflán. Entonces voy a tomar esta cara y voy a tomar, no, perdón, voy a tomar cara 1 y cara 2. ¿Listo? Y miren que ahí me hizo un chaflán, si lo observan ustedes, pero me está agregando material. ¿Listo? Mírenlo ahí. Entonces, observen ustedes que queda un chaflán muy chévere. Pero eso va a depender de lo que yo quiera realizar. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué otra cosa les puedo explicar de lo que son redondeos y de chaflanes? A ver, no, chaflán de redondeo, vamos a ver si hay otro de los que está aquí que... Ah, bueno, este redondeo completo es si yo quisiera una cara volverla redonda, pero vamos a ver si me lo deja hacer aquí. Me tengo que seleccionar tres caras, ¿no? Voy a seleccionar a ver si me lo permite esta cara. No va a quedar, no creo que quede tan bien. No, no me lo va a permitir hacer. Aquí me va a marcar un error. Dice, no se puede crear el redondeo con los valores de la geometría, porque ya hemos hecho algunos cambios aquí a la geometría y no nos daría para hacerlo. Ahora en otra figura lo vamos a ver. Entonces miren que nosotros podemos, como observamos en este caso, trabajar figuras y hacer operaciones cuando la figura ya es tridimensional. Entonces por eso apareció la operación de redondeo, ¿sí? Y vimos operaciones de redondeo quitando material, agregando material y ¿cómo es que se llama esto? Redondeo variable. Y tenemos chaflanes que pueden ser chaflanes a los que les podemos variar tanto el tamaño como el ángulo, o podemos tener chaflanes también de tipo de vértice. ¿Listo? Entonces hay muchas opciones cuando uno utiliza este tipo de elementos. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a dar archivo, le van a dar guardar como, y los van a ir guardando cada uno con su nombre, primer nombre, apellido, y le van a poner, esta sería la pieza 03, si no estoy mal. Le vamos a guardar, ¿listo? Porque esas me las van a tener que enviar. Bueno, tenemos el primer ejemplo. Bueno, vamos a hacer este de acá. Este de acá lo vamos a trabajar en unidades de, a ver, lo vamos a trabajar en unidades de, ¿qué será?
de centímetros, no, de milímetros trabajemos. Bueno, entonces miren que este ejercicio me va a exigir que yo tenga en cuenta las medidas. Y además de eso, no me pone limitantes para los ángulos. Cuando yo quiero hacer una figura de este tipo, yo lo que debo seguir es la estructura que tiene aquí y después preocuparme por las medidas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer aquí es replicar esta estructura antes de iniciar. Entonces, vamos a darle archivo, nuevo, y le voy a dar pieza como tal, y vamos a fabricar una nueva pieza. En este caso no voy a trabajar el plano planta, sino que voy a trabajar el plano alzado. Entonces vamos a tener clic derecho en el plano alzado y le vamos a dar croquis. Voy a utilizar una línea constructiva porque creo que me afirma que necesito un eje de revolución. Entonces eso es una línea constructiva. Recuerden que las líneas constructivas no son líneas reales, sino que son líneas ficticias que nos sirven como puntos de referencia. Y voy a tener ahora sí una línea real, que son estas que llaman línea en el programa. Listo, y vamos a tener algo necesariamente aquí. Vamos a ponerlo aquí. Hay algo que no está funcionando ahora. Ah, sí, es mi mouse. Un segundo. Es el mouse que no está entiendo. Ok. Entonces, si yo recuerdo, miren que están arriba. Ok, espérense, yo saco una hojita y la dibujo porque yo me olvido muy fácil de las formas. Entonces, tengo esto, tengo una cosa acá, acá, sí, acá abajo, acá. Listo. Bueno, creo que la tengo la figura acá. Entonces, vamos a pasar a hacer esa figura en SolidWorks. Ustedes la pueden hacer solamente seleccionando una vez línea y completando el contorno. Entonces, subimos, nos vamos de lado, subimos, hacemos un ángulo aquí, nos vamos por acá, ¿sí? Después un ángulo, ¿sí? Un ángulo, bajamos un poco, ¿sí? Nos vamos hacia acá y nos vamos hacia acá. ¿Listo? Entonces miren que ahí nosotros tenemos esta figura que es la que yo tengo en esta parte de acá. Ahora lo que voy a hacer es preocuparme por colocarle las medidas como tal que nosotros tenemos en ese dibujo. Entonces comencemos a darle medidas. Miren que aquí es muy interesante porque nos definen todo. Vamos con estas laterales que son 0.5 y 0.5. Vamos a ver si nos da la opción de medir. Esta medida, miren que la hace entre la línea inferior y la línea de acá, la superior. Entonces yo voy a tomar esto aquí y esto acá y les voy a decir, bueno, démosle 5 milímetros para que no nos vaya a cambiar tanto. Y lo mismo acá. Vamos aquí, acá, y damos 5 milímetros. Listo. Primera línea, lista. Estas tienen de altura 0.75, que sería 7,5. Entonces, vamos a colocarle a esta línea 7,5. ¿Qué tiene de ventaja SolidWorks? Que a veces le redimensiona uno rapidito la figura y no hay tantos cambios en la forma en la que nosotros estamos trabajando. Antes SolidWorks no hacía eso. Si uno las dibujaba, por ejemplo, de 40 milímetros y le ponía 5, pues se desajustaba todas las medidas que uno tenía en el ejercicio. Bueno, ahora la distancia de esto va a ser 0,5, o sea, 5 milímetros para lo que estoy trabajando. Entonces a esto démosle un valor entre esta línea y esta línea acá de 5 milímetros. ¿Ya? Y lo mismo hacemos entre este punto y este punto acá, 5 milímetros. Entonces miren que ahí va cuadrando, miren que ya hice todo esto. Ahora, entre este punto y este punto de acá debe haber 17,5. Vamos a seleccionar este punto y este punto de acá. Miren que uno puede sacar la línea así, lateral, esa no le sirve. Tiene que ser esta de acá. 17,5 creo que es. 17,5. Y lo mismo va a suceder acá, punto acá, punto acá. Recuerden que esta línea no sirve, sino la que se levanta normal. 17,5. Listo.
Y miren que ya vamos en estas medidas y nos faltaría la distancia entre este punto y este punto de acá, o sea, entre esta línea y esta línea de acá, que son 55 milímetros. Entonces, vámonos acá, seleccionamos estas líneas y le damos acá y decimos que esos son 55 milímetros. ¿Listo? Entonces, observen que ya tenemos nosotros nuestra figura con todas las medidas pertinentes que nos habían señalado. La última figura o la última parte que nosotros debemos hacer es referenciar con 5 milímetros el eje de revolución y este punto de acá. Entonces, vamos a hacer entre este punto y este punto de acá, son 5 milímetros. Listo. Y como ya tenemos eso, ¿sí? Ya hemos definido toda la información que nosotros necesitamos. Ahora sí voy a hacer la operación. Y vamos a ver otra de las operaciones. Vimos extruir saliente base, extruir corte y vimos redondeo. En este caso lo que voy a hacer es una revolución. Y entonces aquí tengo mi revolución. Miren que él tomó esa línea del eje, si la observan acá, la línea que está acá punteada, la tomó como eje de revolución, ¿sí? Y generó una revolución de 360 grados. Yo puedo cambiar esto. Yo puedo decirle, por ejemplo, hágalo a 210. Entonces miren cómo quedará la pieza. ¿Listo? Pero bueno, dejémosla a 360 grados. Y le damos a aceptar. Y entonces observen que aquí ya está la figura. ¿Listo? Bueno, cuando uno tiene este tipo de figuras sólidas y uno quiere inspeccionar esas figuras, van a haber unas opciones en la parte superior de nuestro menú. ¿Cuáles son esas opciones en la parte superior? Bueno, puede ser que usted, vamos a ponerle el isométrico para que nos quede excelente. Y vamos a ver que acá hay forma de ver, miren, las líneas ocultas, ¿cierto? Que sería como la estructura que nosotros marcamos. También tenemos la que es líneas ocultas visibles. Entonces miren que esto sería lo que no alcanzamos a ver de lo que está ocurriendo por dentro. Y tenemos todas las líneas. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo, muchachos? Bueno, entonces observen que aquí nosotros tenemos forma de ver qué está ocurriendo dentro de la pieza. Pero digamos que lo que uno más utiliza es esta forma. También existe una opción que me permite cortar la pieza. Entonces nos vamos aquí y dice vista de sección. Y en vista de sección, miren que se arma un plano que yo lo puedo ir, miren, lo puedo ir moviendo, ¿sí? Y puedo ver qué ocurre. No solamente en este eje, en el Z, sino que también lo puedo desplazar en Y para ver qué ocurre con nuestro sistema. O también lo puedo desplazar en X. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere, ¿sí?, eliminar o saber qué hay dentro de una pieza, puede utilizar la vista de sección. ¿Ya? Entonces, vista de sección y la vista que permite ver cuáles son las cuotas internas que nosotros tenemos dentro de nuestro dibujo. Entonces, esa es otra herramienta bien importante cuando nosotros estamos haciendo diseño. Entonces, le vamos a dar archivo, le vamos a dar guardar como, y la voy a colocar con mi mismo nombre, sí, pero este es el 04, si no estoy mal. Vamos a hacer otro dibujo. Aquí vimos cómo utilizar líneas, utilizar una línea que sirve como eje y utilizar lo que es una revolución. Ahora me voy a pasar a este ejercicio. A ver, este ejercicio, ¿por qué lo voy a hacer? A ver, bueno, no sé por qué voy a hacer este ejercicio. Vamos a ver qué es lo que quería mostrar ahí. Vamos a darle archivo, vamos a darle nuevo y vamos a darle nuevamente pieza. En este caso voy a trabajar en el plano planta construyendo inicialmente un rectángulo. Lo puedo tomar como rectángulo de centro. No me voy a preocupar tanto con las medidas, aunque las voy a colocar. ¿Sí? Vamos a darle estos que sea 115 por 30. Listo. Esta figura creo que nunca me sale bien. A ver, operaciones, extruir, dejémoslo así.
Ok. Y voy a hacer en la cara superior un croquis. Pero este croquis le voy a dar a decir arco externo de extremos. A ver, vamos a ver si es esto lo que yo quiero hacer. Parece que sí. Ok, listo. Le vamos a aceptar. ¿Sí? Y le vamos a dar operaciones y creo que lo va a revolucionar. A ver, pero ¿qué es lo que es? No sé, revolución creo que sería este. Esa pieza siempre yo tengo problemas, no sé por qué la puse. A ver, dice no es suficiente. A ver, lo que quiero es hacer un corte, déjenme ver la referencia. Lo que yo quiero hacer es un corte en este elemento. A ver si lo podemos hacer. Ya aplico esto de revolución. Y a ver, dice, no se puede hacer la operación en la dirección específica, utilice un espesor menor. A ver qué será lo que sucede aquí. Revolución. A ver, puede ser que tenga que definir los ejes. Puede ser que sí tenga que definir los ejes. Bueno, esa pieza, a ver, de eje de revolución, utilicemos este tema de revolución. Sí, y deberíamos utilizar esta parte de acá. A ver, dice, no se puede crear una operación lámina en dirección especificada, utiliza un espesor menor. Creo que lo que sucede aquí es que debo definir el contorno de lo que voy a utilizar. Entonces, déjenme observar algo. Croquis aquí. A ver, salgamos de esto. Démosle clic derecho. Vamos a darle editar croquis. Y voy a colocar unas líneas acá. Ficticias. ¿Sí? Y voy a colocar otra línea acá. A ver si eso sí nos permite hacer la revolución. Dice el croquis está abierto actualmente. Parece ser que no me consiguió ningún punto del croquis. Déjenme observar. Uno puede hacer zoom acá, aunque parece ser que sí está coincidente. Vamos a ver en la parte de arriba. Muchas veces cuando uno quiere o intenta hacer, no se está coincidente. Hay algo extraño ahí, yo por eso siempre, esa pieza, algo siempre me genera. Bueno, vamos a hacer otra, porque esa definitivamente no sé por qué la coloqué ahí. Vamos a darle archivo nuevo. Ahora veo si mientras vamos haciendo las otras, recuerdo que era lo que debería de trabajar en esa pieza. Bueno. Esto es muy interesante. Esta pieza que vamos a hacer ahora es una pieza que se caracteriza porque yo tengo que hacerle un cilindro. Y ese cilindro vamos a perforarlo. Pero para perforarlo necesito cambiar la posición en la cual estoy trabajando un plano. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo plano. Eso es bien importante en las geometrías. Entonces plano planta, le vamos a dar circunferencia o círculo con centro. ¿Ya? Espérense que mi mouse está teniendo que arreglarlo. Listo. Le damos cota. Le voy a dar de radio 90 milímetros. Voy a dar a aceptar y me voy a poner en vista isométrica. Listo. Y le vamos a decir en esto que sea una operación de saliente. Listo. Le vamos a dar que sean 60. Vamos a ver cómo nos queda con 60. No es muy poquito. Vamos a darle 100 milímetros más todavía. Total, unos 150 milímetros. Okay. Vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestro cilindro. Ahora, ¿cómo hago yo para poder hacerle un hoyo a ese cilindro?
Porque si yo le doy clic derecho y le digo croquis, le digo editar operación, editar croquis, miren que en este caso no puedo seleccionar la operación croquis. ¿Sí observan ustedes? En los otros casos me salía una operación que decía croquis. Acá me sale editar croquis o editar operación, pero no me sale croquis como tal. ¿Por qué? Porque esto no es una cara plana, es una cara que es envolvente. Y eso dificulta que nosotros podamos crear eso. Pero como para todo hay solución, SolidWorks tiene una herramienta que se llama, en la parte no de croquis, sino en la parte de operaciones, van a encontrar ustedes algo que se llama geometría de referencia. ¿Qué quiere decir esa opción de geometría de referencia? Básicamente, cuando nosotros tenemos una geometría de referencia, es porque vamos a crear un nuevo punto, eje, plano, centro de masa, ¿cierto? Que nos permite hacer a nosotros un nuevo dibujo. Entonces, observen lo que voy a hacer. Le voy a decir que me cree un plano. Listo. Entonces me dice, bueno, para yo crear un plano, entonces dígame cómo creo un plano de esos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que acá en la paleta, ¿sí?, voy a tener las vistas, miren, alzado, planta y vista lateral. Entonces, yo voy a seleccionar la vista lateral para crear el plano. Y yo puedo crear ese plano en cualquier punto. Vamos a ver si me lo deja arrastrar acá. Mi mouse tiene problemas, pero yo puedo colocarle aquí la distancia. Entonces le voy a decir que me lo coloque más o menos a unos 30 milímetros. ¿Sí ven que él va saliendo? Vamos a ver, 50, bueno, 50, sí, en 50 parece ser que está bien, déjenme ver, sí, está bien, y le doy a aceptar. Entonces, cuando él crea ese plano, nos creó otro lugar en el espacio donde yo puedo dibujar. Si yo le doy clic derecho, yo voy a poder hacer un croquis. Y si le doy croquis, él me lo va a poner de frente a la estructura. Y lo que voy a hacer es dibujar un círculo acá del centro, teniendo en cuenta nuestro centro geométrico acá. Y le voy a decir que sea de un radio determinado. Le doy opciones, aceptar, le doy cuota inteligente, le doy que sea en este caso, pongámosle de 50, ¿no? Y lo único que me quedaría como referencia es, vamos a ver si lo puedo hacer, como cuota inteligente, es la distancia que hay desde este punto hasta el centro. En este caso recuerden que el plano tenía 150, la mitad de 150 serían ¿cuánto? 75. Entonces tendremos 75 milímetros. Entonces eso me ayuda a ubicarlo en el centro. Le voy a dar aceptar, ¿sí?, y lo voy a poner en vista isométrica para que veamos la nueva operación. Vamos a verlo acá, que quedamos en vista isométrica y le voy a dar en operaciones, le voy a dar extruir corte. ¿Listo? Extruir corte, miren que lo que me hace es tomar esa pieza y hacer un vaciado o una eliminación de material a través de la figura, ¿ya? Si le decimos por todo, pues él nos va a colocar hasta el extremo de la figura. Le damos a aceptar y miren que ahí ya tenemos, ¿cierto?, una perforación en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces miren que es muy útil cuando uno utiliza la geometría de referencia, porque es la única forma, muchachos, en la que a través de lo que nosotros hacemos podemos cambiar los planos en los que trabajamos en SolidWorks. Entonces le vamos a dar archivo, le vamos a dar guardar como, ¿sí? Y esta va a ser la número 5. Recuerden, me las tienen que enviar con primer nombre, apellido y irla rotulando con el número de planos. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver otra opción. Vamos a ver otro elemento. A ver qué otra cosa estaba por acá preparada para hacer. Ah, ok. Vamos a hacer algo que se llama, si no estoy mal, recubrir. A ver, vamos a ver si esta sale. Aquí tenemos esta parte. Sí, tenemos esta parte de acá. Y lo que necesito hacer. Okay. Vamos a darle archivo. ¿Sí? Vamos a darle general recubrir. Si la operación que vamos a trabajar se llama recubrir. Nuevo, vamos a darle pieza. Y voy a utilizar
nuevamente lo que es el plano o la geometría de referencia para crear esta pieza. Entonces me voy con plano planta, muy rápidamente. Voy a utilizar un rectángulo de centro, lo voy a transformar en un cuadrado. ¿Listo? Miren que he trabajado todo en milímetros para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver esta parte de acá y vamos a decir que esto sea de 70 por 70. A ver, 70 por 70. Listo. Bien, ya vamos a colocarlo en el plano isométrico. Listo, como un poquito chiquito. Bien, ahí ya está un poco mejor. Y ahora voy a dibujar sobre esa pieza, voy a dibujar una circunferencia. ¿Listo? Si yo voy a dibujar una circunferencia, me tengo que ir a croquis y le voy a decir, tengo que salirme de este croquis. ¿Listo? Y ahí ya voy a tener habilitado lo que es plano de referencia. Si no, no me deja hacerlo. Lo voy a volver a repetir. Si yo estoy editando el croquis, ¿cierto? Y lo coloco en vista isométrica, ¿listo? Y yo quiero irme a operaciones y plano de referencia, no va a estar activo. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de una estructura, estoy construyendo un croquis. Entonces, para yo poder activar la función, tengo que salirme. Uno se sale de la operación con esta flechita, le da a aceptar, y ahora sí se va acá y va a tener un plano. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que me tome el plano planta, porque lo voy a hacer justo arriba de ese elemento. Entonces le digo plano planta, ¿sí? Y miren que, vamos a ver acá, el encuadre, ok. Miren que mi plano está a los 50 milímetros. Yo creo que es suficiente esos 50 milímetros y le voy a dar a aceptar. Sobre ese plano, entonces lo que yo voy a hacer es darle croquis, ¿ya? Y voy a dibujar una circunferencia. Entonces le vamos a dibujar una circunferencia, listo, y le voy a decir cuál es su radio. Le vamos a decir que esto sea de 30. Las medidas que estoy colocando son medidas, porque sí, la verdad. O sea, no es que esté yo... bueno, les voy a mostrar una opción adicional que tiene esto. Usted dice, uy, profe, pero qué jartera estar viendo ese plano aquí. Entonces usted le da clic derecho y le dice ocultar. Y ahí lo elimina, ¿no? Si no le gusta. Y en operaciones, vamos a salirnos de aquí. Y le vamos a decir recubrir. ¿Qué es la operación recubrir? Que él va a colocar un material entre dos formas geométricas que yo he diseñado. Entonces ya voy a recubrir y veamos que si me sale. Oh, sí, parece que sí. Listo. Entonces seleccioné, ¿sí?, tanto la parte superior como la parte inferior. Ustedes ahí no lo vieron de pronto, pero luego selecciono este objeto, esta geometría, y selecciono esta geometría acá y le doy recubrir. ¿Listo? Y ese recubrir, bueno, pues a veces se hace por defecto, a veces no. Miren que yo aquí puedo variar un poco, que no lo permite. No, no lo está permitiendo. Vamos a ver si lo podemos hacer por el otro lado, con curvas sin guía. Ahí tenemos una guía. Y no lo va a dejar. Tenemos que ver otras opciones. Normal, no. Tenemos que ver otras opciones en otro ejercicio para que nos permita hacer otro recubrimiento que es más interesante. ¿Listo? Entonces él permite colocar material entre esos dos objetos. Ya. Ahora voy a hacer algo más chévere. ¿Listo? Entonces miren, queda recubierta la superficie entre estos dos materiales. Bien. Guardemos este archivo. Démosle guardar como. Y bueno, vamos a tener en este el 06. Yo les dije que más o menos hacíamos unos 11. Yo creo que sí vamos a poderlo hacer. Y voy a hacer otro con esta característica, pero utilizando otra de las figuras geométricas. Archivo, nuevo, 10. ¿Listo? Vamos a escoger plano planta nuevamente, pero ahora voy a escoger un polígono. Pues voy a coger un polígono, ¿sí? Y le voy a decir que sea de 8 lados. ¿Listo? Un octágono.
Le vamos a dar salir, ¿sí? Y vamos a crear nuestra geometría de referencia, nuestro plano de referencia, que lo dijimos íbamos a hacerlo con respecto al plano planta. Voy a colocar esto en isométrico para que ustedes lo puedan observar. Listo. Y lo voy a colocar un poquito más arriba, démosle unos 70 acá. Unos 70, ¿vale? Listo. No, está como muy pegado todavía. Démosle 100. Listo. Le vamos a aceptar. Y sobre ese plano voy a volver a dibujar mi circunferencia. ¿No? Vamos a hacerlo acá y dibujamos nuestra circunferencia. Y le voy a decir que esa circunferencia sea en este caso de 30 milímetros. Bien, aceptar, nos vamos a salir, vamos a colocarlo en isométrico. Yo les aconsejo que siempre que vayan a hacer operaciones, las traten de colocar ¿listo? Isométrico. Entonces observen ustedes cómo aquí nosotros, cada uno de los puntos que tenemos, se forma como una línea conductora que va desde la base hasta la parte superior. ¿Listo? ¿Ya? Miren que voy a colocar aquí. Ahí lo que hice fue eliminar esa línea como tal, para que no fuera una conductora. ¿Listo? Le doy a aceptar y miren que ahí me sale el recubrimiento con todas las caras que yo tenía. ¿Listo? Bueno, vamos a darle archivo, guardar como. ¿Sí? Esto tiene cantidad, muchas operaciones que ustedes pueden eh, acarrear. Yo, por ejemplo, aquí les estoy mostrando unas básicas. No, bueno, esta no es tan básica, la de recubrir, no. Bien. Vamos a ver qué otra cosita tenemos. Ah, ok, voy a hacer esta de acá. Voy a hacerla más difícil, un poco más compleja. Y en este caso, sí voy a ver archivo, le voy a dar nuevo, le voy a dar pieza, ¿sí? Y voy a pasarme de milímetros a MKS. ¿Listo? Voy a utilizar el plano alzado, le voy a dar croquis, voy a dibujar una circunferencia de centro, miren acá, ¿listo? Tengo esa circunferencia de centro y vamos a tener, en este caso, tenemos una circunferencia de centro de, a ver, de unos 1.5 metros, bueno, algo abismalmente grande, ¿listo? Y voy a ver, ¿cierto? La opción de ranura. Entonces voy a ir a ranura, voy a tenerla, la voy a colocar aquí, ¿sí? Recuerden que ranura es algo como de esta forma, listo. Y 0,2 metros, ¿sí? Para que nos quede un poco más interesante. El tamaño de la ranura lo vamos a llevar a 0,4, ¿sí? Y el radio de esa ranura le voy a colocar 0,08. ¿Listo? Okay. Esta es la ranura. Esta pieza va a tener un fundamento y es que, a ver, yo quisiera que cada uno de estos elementos se replicara aquí 6 veces, es decir, tener 6 ranuras. Entonces, en algunas ocasiones es un tanto complejo que yo haga o replique esa información, muchachos, haciéndola yo mismo. Entonces, el croquis permite hacer una operación que se llama matriz lineal de croquis, ¿ya? En este caso no voy a hacer una matriz lineal, sino que voy a hacer una matriz circular. ¿Qué es una matriz circular? Es repetir la operación varias veces dentro de mi figura. Entonces, me dice, bueno, ¿qué es lo que va a repetir? Pues seleccioné, miren que acá, de pronto no lo hice así, pero en su momento. Entonces, estamos aquí en el croquis y le damos matriz lineal de croquis.
Es lo primero que me pide en esta parte de acá, es que le especifique yo qué es lo que deseo replicar. Entonces voy a seleccionar la ranura. Y justo cuando selecciono la ranura, entonces me dice, bueno, con cuánto ángulo, si lo va a hacer en 360 grados, cuántas veces, mire que aquí me está diciendo 4 veces, yo voy a ponerle 6 veces, ¿sí? Entonces nada, replicar 6 veces la ranura, ¿ya? Y le puedo dar a aceptar. Entonces miren que cuando ya le doy a aceptar, yo tengo las 6 ranuras, ¿cierto? Distribuidas de forma uniforme. Puedo ir a operaciones y le doy, en este caso, una operación de estudio saliente base y le vamos a dar 3 milímetros, 0.03, para que se vea. Y le doy a aceptar. Y miren que aquí ya me quedó, ¿sí? Una réplica de lo que yo quería realizar, ¿cierto? Tridimensionalmente. Esto básicamente es lo que se utiliza a veces para hacer los sifones. Se hace con matrices circulares o matrices lineales de bloques. Entonces, démosle archivo, démosle guardar como, listo. Y vamos a darle, vamos en la número 8, listo. Damos 8 piezas. Bien. Ok. Una de las operaciones que más odio del SolidWorks es la que les voy a mostrar ahora. Archivo, le vamos a dar guardar nuevo. Esta operación no me gusta, para que yo les soy sincero. Se llama saliente base barrido, ¿sí? ¿Qué es saliente base barrido? Cuando uno quiere reconstruir o hacer, a ver cómo les explico, como seguir un contorno de forma tridimensional, uno puede hacer lo que es saliente base barrido. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer. En el plano planta voy a dibujar un círculo, pero lo voy a poner en 100 milímetros. Con esta operación voy a parar un momentito, ¿sí? Voy a hacerla y voy a parar un poco porque estos son una cantidad de cosas que no puedo hacer. Y bueno, le estoy dando, démosle unos 5 milímetros nomás. Bueno, y voy a colocar esto en la vista isométrica. No, eso no se ve nada. Ustedes, puedo colocarlo más. Listo. Y voy a colocar una famosa geometría de referencia. Pero en esta vez no voy a utilizar un plano, sino que voy a utilizar un punto. Y lo que voy a utilizar en este caso es el origen. ¿Sí lo ven acá? Y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Y ahora me voy a ir a croquis y voy a trazar mis famosos splines. ¿Listo? Los splines, odio también los splines porque son hartísimos de configurar con los splines. Un segundo. Vamos a dar spline normal. Y ese spline, a ver, dice el plano, que no lo selecciono, parece ser que no lo he seleccionado. Evitar operación. Ok, ahora sí. ¿Por qué no lo permite? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Si yo selecciono el spline, me dice 12 bloques existe para agregar una entidad. ¿No? Y esperen a ver si lo puedo poner de forma isométrica. ¿No? Y bueno, uno le da escape para que quede justo hasta donde uno lo tiene. Y vamos a ver, yo quiero ver si efectivamente okay, no está haciendo lo que yo deseo. En otro momento. Okay. Voy a dejar este spline, ¿sí? Y voy a tratar de generar una geometría un poco diferente. ¿Listo? Bien, voy a tratar de esto, a ver, va a salirme de aquí y voy a
¿sí? Y vamos a construir otra vez una geometría de referencia. A ver, todas estas geometrías, ¿cuál podría ser adecuada? Una que no esté en el estilo. Esta puede ser. Y ahora, creo que ahí, denme un segundo porque esta sí la voy a probar primero. Ok, vamos a ver si me funciona. Ya la explico, muchachos. Miren que si ustedes observan, en este caso, ¿sí? Este circulito está en un plano diferente al que está el spline que yo dibujé. ¿Listo? Cuando yo voy a operaciones, yo puedo recubrir este spline con esta figura. Me va a quedar un poquito burdo, ¿sí? Pero entonces yo digo, bueno, seleccione el objeto que sería esta circunferencia y seleccione a través de qué, a través de este elemento. Y miren que aquí he creado mi spline. ¿Listo? Pues le voy a aceptar, ¿sí? Y voy a obtener esta información. ¿Qué observan ustedes? Esto es muy útil cuando uno quiere construir, ¿cómo les digo? Construir tuberías, ¿ya? Entonces, es probable que yo pueda hacer algo aquí adicional para que ustedes lo vean. ¿Cuál es la única dificultad que deberíamos de tener aquí? Que uno tiene que construir el spline o la línea que quiere trabajar en un plano diferente al objeto que va a pasar por esa línea, es decir, la circunferencia que va a pasar. Vamos a ver si me deja hacer la operación de vaciado. Parámetros, esto debe ser de, pongámosle, de 2 milímetros. Y vamos a que me deja seleccionar este elemento y me dice que sí. Ok, cuando yo estoy haciendo un vaciado, ¿cierto? La operación de vaciado lo que permite es generar una placa. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Si no, toca hacerla con otro elemento. ¿Listo? Eso debería de generar un espesor de 2 milímetros, ¿sí? Para cada uno de los elementos que nosotros tenemos ahí. Bueno, parece que no está dejando generar. Puede ser que esté en exceso de memoria. A ver, rendimiento, sustituto. Voy a hacerlo con otro elemento un poco más, menos traumático para mi computador. Entonces, saben ustedes que ya se pueden hacer, miren, hemos visto salientes, revolución, recubrir, cómo hacer un spline, cómo hacer un corte, ¿sí? Cómo hacer redondeos, ¿ya? Y lo que les quisiera explicar de forma adicional es cómo hacer un vaciado. Déjenme ver si lo podemos hacer con otra figura. Archivo, démosle guardar como, y este spline sería la número 9. ¿Sí? A ver, número 9. Ok, voy a cerrar, voy a aprovechar y voy a cerrar todas las otras que tengo, porque tengo todas las piezas que hemos armado. Entonces esto me genera un poquito de gasto en el computador. Esta que no la voy a guardar, no está listo. Y esto, bueno. Entonces vamos a irnos a archivo, nuevo, vamos a hacer otra vez una pieza, listo. Y voy a hacer plano planta, clic derecho para hacer un croquis, y vamos a ver un rectángulo. ¿Listo? Bueno, coloquémosle medidas para que esto no sea tan arbitrario. Démosle 120 por 150. Y vamos a darle a aceptar y voy a darle extruir. Y le voy a dar que nos haga una extrusión por 100 milímetros. Vamos a hacer aceptar, ¿ya? Y voy a hacer la operación de vaciado. A ver, que aquí sí me la va a dejar hacer. Vamos a seleccionar esta cara y vista preliminar. Okay. Miren que cuando tomo la operación de vaciado, miren que me traza como un cuadro interno.
¿Qué va a depender de qué? Del valor que yo pongo aquí. Si yo le pongo 20, entonces miren que ese cuadrito se hace más pequeño. Y si le pongo 5 milímetros, que es algo, pues va a ser más hacia el fondo. Cuando le doy a aceptar, miren que me queda una caja. ¿Se observan? Y dependiendo de la caja, de la cara que yo seleccione, entonces esa cara pues nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, realizar pues básicamente la operación que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esta es otra operación que se utiliza para nosotros realizar este tipo de elementos. Entonces, a ver, esta es la número 10. La número 10. Entonces, mire que hemos visto muchos elementos, ¿sí?, eh, que tenemos dentro de esta opción y dentro de las operaciones. ¿Ya? También están los elementos de simetría, que los vamos a observar en otro instante como tal. Y tenemos estos elementos de ángulo de salida, de nervio. También podemos hacer matrices con objetos. También podemos hacer cortes de barrido, ¿sí?, recubrimientos, cortes por límites. Y de las operaciones de croquis, bueno, hemos casi que manejado la mayoría de ellos. Ya me falta enseñarles a convertir una entidad y hacer una equidistante entre superficies. Como ustedes pueden observar, no es que sea nada, pues, sencillo. Bueno, sí es sencillo, pero no es que uno tenga que saberse todas estas operaciones de memoria. La verdad es que uno va utilizando las operaciones dependiendo de lo que uno necesita realizar dentro de la configuración, pues, de nuestros elementos. El día de hoy yo quería mostrarles algo, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Oh, sí, aquí está. Bien. Ustedes recuerdan que yo les mostré al inicio del semestre, les lo que era una silla de ruedas, ¿no? Que había construido uno de los compañeros de ingeniería mecatrónica. Entonces, esa silla de ruedas, digamos que ya está en su fase final. Yo quiero mostrarles un poco el día de hoy cómo el saber dibujar bien terminó en un producto de, bueno, yo diría en unas condiciones bastante interesantes. Voy a cerrar aquí ya el SolidWorks porque y más en SolidWorks porque si hago más figuras puedo hacer unas 40 y ahí sí los complico ustedes toda la semana, ¿ya? Entonces, déjenme que cierre esta parte para que me dé espacio en la memoria. Listo. Okay. Y vamos a tener acá, voy a hacer este también, este video. Y vamos a ver este también. Bueno, entonces observemos este primero. ¿Sí? Miren ustedes que ese ya es el prototipo como tal de la silla de ruedas. ¿Sí? Esa silla de ruedas, bueno, tiene toda la parte de la estructura que tiene acá, tiene su basculación, tiene su freno, porque también tiene un freno, ¿sí? No, no tiene freno, perdón, tiene un sistema que activa los eh, hidráulicos, ¿sí? Y ustedes observan acá que tiene unas baterías, ¿no? Porque es eléctrica. Entonces, el estudiante ahí, miren, está generando pues el movimiento a través de un joystick que tenemos en la parte de arriba y pues está haciendo el movimiento como tal de la silla. ¿Listo? Voy a mostrarles otro ejemplo porque se van a dar cuenta que cuando uno diseña cosas se pueden presentar problemas como tal en ese diseño. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente video donde se denota un poco más esa problemática. Aquí le pusimos una persona, lógicamente no debería de haberse hecho la prueba hacia la parte de abajo, ¿no? O sea, no debería haberse hecho en caída, sino que debería de hacerse al contrario, subiendo, ¿sí? Pero pues era para ver que no se resbalara la silla como tal. Entonces ella se puede mover a derecha e izquierda porque los motores tienen esa opción como tal, ¿sí?
Entonces, ahí observan esa parte. Pues no coloqué el video que necesitábamos. Esta ya es el movimiento que hace el estudiante con la silla basculante y miren que ahí también tenemos la parte de movimientos tanto laterales como hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Teníamos un problema básico y era que las baterías en la parte trasera hacían que la silla de ruedas se volcara hacia atrás. Entonces, habían dos opciones, o colocar unas llantas de apoyo en la parte de atrás o cambiar el centro de masa. En últimas, el estudiante vio que era más fácil cambiar el centro de masa y colocó las baterías en la parte de adelante. Entonces, miren que ahí está el comportamiento del sistema. Miren que es una silla de ruedas hecha en Microfacaúca, desarrollada por él completamente toda, ¿sí? Bueno, lo único que no desarrolló fue los motores, pero todo lo demás es completamente desarrollo nuestro. Entonces, miren que a veces el saber dibujar bien, porque él sabe dibujar muy bien, y utilizar las herramientas que nosotros tenemos como SolidWorks, como los elementos relacionados con simulación, porque él simuló su silla como tal, pues permite que nosotros podamos realizar pues este tipo de, ¿de qué? De proyectos. No sé, había otro, pero no recuerdo dónde está. Bueno, había otro video. Ahora, ¿qué le queda a él? Pues en este momento lo único que le queda pendiente a él es la sustentación de su trabajo de grado para poderse graduar como ingeniero mecatrónico. En eso, pues sí, claro, tardó tiempo, se tardó un año haciendo todo el desarrollo y haciendo todo ese tipo de prototipos. Esperamos pues que el trabajo que se haya dado lo satisfactorio, que era apoyar a un paciente con parálisis cerebral, que es un niño como tal, que pues básicamente no puede transportar su silla de ruedas en el carro. Eso es una de las dificultades más grandes que tiene. No sé si tengan ustedes alguna duda, muchachos, acerca de los 10 ejercicios que hicimos el día de hoy. Bueno, les voy a mostrar este libro. Este libro es un libro base que yo a veces sigo para hacer algunas figuras. Entonces, a ver, mm, hagamos una última figura para acabar la clase del día de hoy, para que ustedes vean otro elemento. En un segundo arrancamos nuevamente el SolidWorks. Con esa figura pues damos hoy por terminada la clase, ¿sí? En total ustedes deben de entregar la próxima semana, creo que 10 o 11 creo que son 11 figuras como tal, que lo que va a hacer es que ustedes puedan como tal reforzar, ¿sí? Esas diferentes operaciones de manejo de SolidWorks. Listo, archivo, vamos a darle nuevo, le vamos a dar pieza, ¿sí? Y le voy a dar en este caso plano planta. Plano planta, y voy a dibujar un croquis. A ver, ¿cómo será esto? Operaciones, no croquis. ¿Sí? Déjenme ver un momento la estructura. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Lo vamos a hacer en milímetros, ¿sí? Y voy a dibujar esa estructura que nosotros tenemos ahí. Es algo así, es algo así, algo así, algo acá. Por aquí puedo ver una simetría, si la quiero, miren que por ahí me marca como está muy parecida. Ahorita les voy a enseñar una cosa que tiene SolidWorks, que es como inteligente. Eh, Miren, si yo me voy hacia acá y me devuelvo, él va a trazar un círculo. Desafortunadamente no voy a tener la posibilidad de... Eh, sí, aquí yo tenía como una línea. Bueno, me devolví al punto y me sacó una circunferencia, pero como tengo que unir dos puntos, no me queda tan sencillo hacerlo en esa parte ahí. A ver, no me va a dejar hacer. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una circunferencia de perímetro. Es tomar este punto y trazar mi circunferencia de acuerdo a esos elementos.
Bueno, ahí tengo un problema porque no me la está generando de la forma que yo necesito. Entonces hagamos un arco de 3 puntos, hagámoslo aquí, hagámoslo acá y hagámoslo acá. ¿Listo? Bueno, ahí ya está, el arco de 3 puntos. ¿Ya? Démosle algunas medidas para que ustedes estén claros cuando la quieran hacer. Entonces a esto démosle 30. A esta distancia démosle 100. ¿Sí? Igual que esta de acá, que ya está en 100. Y estas de acá, pues podemos darle, a ver, démosle entre este punto y este 44. ¿Sí? Y lo mismo entre este punto y este de acá, 44. Y démosle 44, a ver si me deja, ¿sí? Ah, y démosle el radio de curvatura que nosotros tenemos acá. Este radio de curvatura, a ver, este radio de curvatura démosle 28. Y estos bordes deben de ser iguales. Vamos a colocarle 16,71. ¿Sí? Y acá deberíamos de tener 16,71. Creo que ahí me va a marcar un error. 16,71. Lo puedo resolver. Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar otra de las operaciones. Le voy a dar extruir y voy a generar esa lámina de 10 milímetros. ¿Ya? Pero le voy a dar simetría. ¿Listo? ¿Simetría de qué? De esta cara. Entonces miren que cuando yo le doy simetría, él toma el punto donde yo le di simetría y replica la pieza. ¿Ya? Miren si lo hacemos de otra forma. Si lo coloco acá, entonces miren que la simetría me la hace en función de esa cara. ¿Ya? Si lo hago acá, pues no puedo seleccionar dos caras al mismo tiempo. Entonces eliminemos esta y seleccionemos esta acá. Entonces miren que me genera la simetría de esa pieza. ¿Ya? Vamos a generar la simetría en la parte de acá y vamos a aceptar. Listo, y miren que aquí me quedó una pieza, ¿cierto? Simétrica, ¿sí? Sin necesidad de yo tener que hacer dos veces el dibujo de la pieza, sino que las conecté a través del punto de simetría que era esa cara o una línea también puede ser. Entonces miren que la operación de simetría también funciona para operaciones tridimensionales. Entonces, archivo, guardar como, y vamos a ver cuántas piezas hicimos. Esta es la número 10. Número 10. ¿Qué pasó? Dice, desea reemplazarlo. Hay alguna que dice número 10. A ver, un segundo. ¿Qué será que coloque número 10? Bueno, creo que esta es la 11, entonces. Cogemos la 11. Entonces tenemos esta pieza. Ustedes deben de replicar, ¿sí? Todas esas piezas que nosotros hemos hecho en el desarrollo pues, de la clase del día de hoy. Como les decía, a partir del lunes ya van a tener acceso al SolidWorks en la corporación para que ustedes puedan trabajar. Si vemos que de pronto ustedes intentaron hacer la instalación del SolidWorks, no les funcionó hasta el día lunes y lo que van a hacer, lo van a tener que hacer desde la sala, entonces pues ampliamos un poco más el plazo para poder entregar este trabajo. ¿Listo? Pero si ustedes ya tienen instalado el SolidWorks, pues es bueno que vayan comenzando a construir las piezas. Como les decía, de pronto algunos que llegaron después ya se dio solución a lo de SolidWorks, entonces van a poder conectarse de forma remota a través de algo que se llama el Remote Chromebook, ¿sí? A un computador que se les asignará en la sala de sistemas para que usted pueda trabajar pues de forma remota en SolidWorks con todas las características y prestaciones. Esos computadores son computadores de 12 GB de RAM, algunos de 16, entonces corren muy bien. De pronto la única limitación que tendremos en el desarrollo de eso es que usted tenga una conexión adecuada a internet para que pues, se vea fluido. Yo iba a hacerles una demostración, pero desafortunadamente han apagado
el computador el día de ayer. Ya cuando ustedes lo tengan a su disposición, los computadores no se van a apagar, van a estar las 24 horas del día a su servicio, ¿sí? Y ya, ¿no? Yo creo que sería esa parte. Recordarles, muchachos, que mm, eh, deben de estar muy atentos pues, a todas las actividades que vamos a realizar en el programa. Se vienen algunas actividades como seminarios, como charlas que vamos a tener. Vamos a tener la Semana de la Ingeniería, que se hace cada año. Este año vamos a hablar del COVID de ingeniería. Vamos a ver qué tal sale esa parte. Y bueno, estar pendientes de cualquiera de las cosas. No sé si tengan alguna consulta como tal.